Bienvenidos. Esto es Cada Hora en la Hora. Esta mañana a las 7:19 el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó una emotiva ceremonia de izamiento de bandera a media asta para honrar la memoria de quienes perdieron la vida por los sismos del 85 y de 2017. A propósito del Día Nacional de Protección Civil, el Gobierno de México entregó hace unos momentos reconocimientos sobre esta materia. Reconozco y agradezco a los mexicanos del sector público, privado y social, uniformados y no uniformados, que con valor, fraternidad y vocación de servicio arriesgan su vida para tomar la de otros entre sus brazos. En el campo de prevención, el premio es para las brigadas comunitarias del programa de resiliencia ante inundaciones México Cruz Roja. Tome nota y prepárese porque este jueves en punto de las 10 de la mañana aquí en la Ciudad de México, 12.139 altavoces sonarán para activar la alerta sísmica e iniciar el macro simulacro a nivel nacional como ejercicio para fomentar la cultura de la prevención ante los desastres y fenómenos naturales. México y China afianzan su relación bilateral. El embajador de esa nación asiática en nuestro país, Xu Qingzhao, se congratuló de la comunicación entre nuestros países en momentos de incertidumbre a nivel mundial. Siendo ambos países en desarrollo y importantes mercados emergentes, China y México comparten las mismas tareas y objetivos de desarrollo y tienen una fuerte demanda para reforzar la cooperación. México y China pueden y deben beneficiarse de una mayor relación en muchos ámbitos, incluyendo en el de la inversión productiva. En Coahuila se lleva a cabo la 8ª edición del Festival Internacional Julio Torri, con más de 230 eventos gratuitos. Canadá es el país invitado de honor en razón del 75 aniversario de las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Es todo en Cada Hora en la Hora. Síganos en nuestros siguientes espacios informativos a las 2 de la tarde. Más información en el Noticiario Meridiano. Quédese en la señal del 11. Tenemos que atacar el problema de la impunidad. Luego me da por producir, como que me empiezo a aburrir y me empiezo a ver qué más, en qué más me entretengo. Como comentarista deportivo he sido muy feliz porque me encanta analizar el fútbol. Necesitaba reconstruir el asunto literariamente porque es mi única manera de comprender el mundo. La matemática es, en cierto sentido, el arte de dominar al infinito. Gracias, que siga aquí en el 11 y que esté en el 95.7 de FM, Radio Instituto Politécnico Nacional. Hoy, por segunda ocasión, en 2 años, 3 años, ¿no? Más o menos 2 años, tenemos oportunidad de volver a conversar con alguien que ha tenido una vida de adversidad, que ha hecho de ella un círculo virtuoso, ¿no? Joaquín Alba Ruiz Cabañas es director general de todo lo que corresponde al programa de atención a los derechos de las personas con discapacidad en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Querido Joaquín, bienvenido.
sabes que es tu casa, sé que has seguido, sales muy seguido por aquí en televisión, con María, etcétera. Muchas gracias que estás con nosotros. Muchas gracias, Javier, muchas gracias. Hace mucho que no tenía yo esta oportunidad. A ver, Joaquín, vamos a empezar por algo así como básico para que la gente sepa. ¿Qué te pasó? ¿A ti qué te pasó? Yo tuve un accidente automovilístico en 4 de octubre del 92. Y el accidente lo que provocó fue... ¿Ibas tú en el coche? Veníamos dos amigos adelante, yo atrás, de madrugada regresando de Cuernavaca. Y entrando a la Ciudad de México así que nos pegaron por atrás. O sea, ya en la Ciudad de México. Ya en la Ciudad de México. Justo pasando la caseta, 2-3 kilómetros adelante. Oye, ¿y tú venías medio dormido? ¿O? Sí, yo venía medio dormido y no recuerdo bien el momento antes, pero nos pegaron por atrás, el coche dio varias vueltas, trompos, y se hizo acordeón el coche. Y yo estaba adentro. A mí me dicen que cuando llegaron Los Ángeles Verdes, no vieron mi cabeza. Me dijo, no, ya se degolló. ¿Qué cosa, oye, Joaquín? Y yo tenía mi cabeza pegada al ombligo. ¿Sí? Y ahí es donde se da el daño en la columna vertebral. Ajá. Tengo una lesión medular por una fractura en 5 vértebras, torácicas. Oye, ¿y tus cuates? Los dos están bien, sobrevivieron, todos sobrevivimos, pero el que tuvo un daño permanente fui yo. ¿Lo sigues viendo? No, hace mucho que no. ¿Qué eras antes? ¿Y qué pasó contigo después? Pues mira, antes era un joven que estaba estudiando la prepa en el TEC de Monterrey, que entró en la edad, cualquier persona de esa edad, yo le digo, están entrando a la edad del accidente. Y a unos les pasa, ¿no? A unos les pasa más y a otros les pasa menos. Es una muy buena definición, Joaquín. Estoy entrando a la edad del accidente. Entonces, yo tenía 17 años. Wow. Voy a cumplir 27 años de mi accidente. ¿En tu casa sabían que ibas con tus cuates y que ibas de viaje con la vaca y todo? Sí sabían. De hecho, ahí como que mi mamá no estaba tan de acuerdo que me fuera, pero bueno, pues ya me fui. ¿Cuándo empezaste a ser consciente de todo? Pues en el momento. ¿De plano? O sea, es que tú mismo dices, aquí me partí la cara. Sí, porque yo desperté en la clínica por un instinto de sobrevivencia tremendo. Yo me estaba asfixiando, tenía una hemorragia interna, no podía respirar, entonces yo estaba boca abajo y lo primero que hago es escupir sangre, ¿no? Y lo primero que veo es un doctor que me dice que me iba a morir. Así me dijo, ¿te vas a morir? Entonces... Qué terrible, ¿no? Pues si ves al único doctor que te dice que te vas a morir... Sí. Digo, no le costaba nada decir, vamos a luchar porque vivas, ¿no? En lugar de decir, te vas a morir, ¿no? Totalmente. Y lo que hago fue... ¿Y lo volviste a ver al doctor? Casi como para decirle... No, fíjate, pero sí me acuerdo mucho de esa escena, del momento, de cómo estaba parado el doctor y cómo me decía, te vas a morir. Me acuerdo perfecto. Y luego me acuerdo de cuando entró mi mamá no quiero ni ver y eso. me dijo, ¿qué tienes? Mamá, sácame de aquí porque aquí me voy a morir. Y me sacaron, me sacaron de ahí, me llevaron a otro lugar y fue donde me operaron. La operación duró 8 horas, me parece. Es que la operación era arreglarte lo que se pueda, ¿no? Sí, arreglarme la hemorragia interna, que era un vaso sanguíneo que se había estallado, y estabilizarme. Y luego la columna, que no era nada sencillo, que fue lo más complicado. Y perdóname, Joaquín, y no morirte. Y no morirme, no. Morirte, no. Era el asunto, Fíjate que yo recuerdo que cuando me estaban sacando, yo me acuerdo que estaba concentrado en cómo respirar, ¿no? Porque sentía que tenía que respirar para creer yo que iba... Que estabas vivo. Estaba vivo, ¿no? Y me acuerdo que me metieron a la ambulancia que me trasladó al otro lugar y me metieron un como tubo y ahí dije, no, aquí me van a asfixiar. Y a los minutos liberaron todo y pude respirar mejor porque estaba todo... allá adentro era... ¿Y te sacaron el tubo o no? Sí, después sí, me sacaron todos los coágulos que tenía
y me trasladaron, me estabilizaron un poquito más. Y recuerdo ya en el otro hospital que el doctor que me operó me decía, no te duermes, me da cachetadas, me da cachetadita. Sí. ¿Y este quién es? ¿No? Oye, y de un momento a otro casi. Sí, sí. O sea, ni te acuerdas, digo, no sé si era de noche, de día, nada. No. ¿Cuándo uno en esas cosas, Joaquín, deja de saber que no está soñando? Pues yo creo que hasta que ya estás más estable y estás consciente plenamente. ¿Y te ves? Y te ves. A mí me pasó, el accidente fue el domingo en la madrugada del domingo 4 de octubre. Del domingo de sábado a domingo. Ajá, en la madrugada. Y del 4 de octubre del 92. Y yo desperté ya más, estuve en terapia intensiva todo el lunes, me parece que el martes, el miércoles en terapia media. Y desperté, estaba semiabierta la cortina de la habitación del hospital. Y era un día muy soleado y dije, ahí estamos, no me duele nada. Claro, después de cómo estuvieron las cosas. No me duele nada. El gran trabajo que te hicieron en términos médicos, hasta donde alcanza uno a saber, es en la columna, ¿no? Sí. Casi que fue rehecha, ¿no? Sí, totalmente. Y mira, en 92 estuvimos, en 93 nos fuimos a San Diego un año. Sí. Y doctores del Scripps y todo dijeron, qué buena operación, fue una excelente operación. Sí. ¿No? Y sí, la operación me salvó la vida. Doctor. Claro. ¿Y te acuerdas de los doctores? Sí. ¿No? Sí. Hay que recordarlo siempre, ¿no? De ese momento yo le agradezco que me haya salvado. Después de lo que me dijo, no. No, sí, claro. A mí me desahució. Sí, me dijo, te vas a hacer hombrecito con esto. Doctor, tengo 17 años. No, venga con eso. No me diga. No. Me explicó muy bien qué tenía. Me dijo, tú tienes una lesión medular, Joaquín. Jamás vas a volver a caminar. Es más, ni te vas a parar a una silla. Tienes... Y ya nos has demostrado que no. ¿Cierto lo que dijo? Exacto. Pero fue un maltrato. Un maltrato de poca esperanza, de presentarte una nueva realidad de manera muy cruda, pero sobre todo muy mal, sin esperanza, ¿no? Un poco solidaria también. Sí. ¿No? Que eso sería. Oye, ¿qué pasó entonces contigo? De repente pasa el tiempo, te vas tú organizando, vas entendiendo que tienes que hacer tu vida, ¿terminas la prepa? Sí, termino la prepa abierta porque lo que tengo que hacer es un momento una etapa de rehabilitación. Además con un entorno muy académico en donde estabas. Además, sí, ¿no? Sí, yo tenía la prepa abierta en casa. Ajá. Entonces, pero tuve prepa abierta y al mismo tiempo rehabilitación. Yo tuve 10 horas diarias de terapia física. Uy. ¿En casa? En casa, ¿no? Iban 2 terapeutas a mi casa, empezaba a las 8 de la mañana, de 8 a 2 de la tarde comía y luego de 4 a 8 de la noche, terapia. Guay. Y terapia era, o sea, la que te puedas imaginar, todo tipo de ejercicios físicos de rehabilitación. Incluso me acuerdo que tenía un ejercicio donde tenía un aparato donde me paraba sin nada, sin nada en las piernas, nada, solito. Y yo tenía que concentrarme agarrado del aparato, parado, concentrarme en que no se doblaran mis rodillas para no caerme. Claro. Y me quedaba así agarrado 4 horas seguidas, llegué a estar parado, concentrándome en el abdomen. Los brazos. Todo. Y esa era mi terapia, o sea. Híjole. Y yo me acuerdo que mientras que yo escuchaba a Crespo escribiendo, y ya se paraba. Oye, ya me cansé de escribir. ¿Tú no te has cansado de pararte? No, aquí aguanto. Aquí aguanto. Ayúdame. Sí. No, claro. Oye, a ver, ¿y cómo, digamos, es muy probable que te haya pasado esto, no te hubiera pasado? Andarías en cosas como las que estás. De alguna otra manera, ¿no? Da la impresión de que esta cuestión social, ver por la gente, etcétera, ¿no? ¿Pudo haberse dado o no sabes? No lo sé. ¿Sabes qué? Alguna vez sí me pensé eso. Me ha pasado interesarme por un camino de ayuda social o de colaborar con el tema de algún tema social. No lo sé. Pero
incluso estando ya con en esta situación, tampoco, de momento tampoco lo piensas, porque yo me quedé con la idea de rehabilitarme primero por mí, ¿no? Por ser independiente. Claro, que es lo que más buscas, ¿no? Sí, ser sí, independiente. Tener una vida independiente. Y no te das cuenta hasta cuando vas pasando diferentes etapas de aprendizaje, de qué está pasando en México, qué hay en México, cómo viven estas personas en México, ¿no? Y ¿Cómo eso, viven las personas como yo? Exacto. Claro. ¿no? Y que no nada más hay personas en silla de ruedas, hay ciegos, hay variantes, sordos, hay, claro. Hay una diversidad muy amplia, muy, muy rica, que al principio lo ves como, ¡ay, qué difícil! Pero luego lo vas viendo como hay personas como tú, que tienen entornos más complicados y que salen adelante, que hacen familias, que hacen carreras, que hacen vidas independientes y dices, no estoy solo, ¿no? No, claro. No estoy solo. No, y además este espíritu que desde el principio tenías de pensar esas 4 horas para tratar de ser independiente, ¿no? Que es lo más difícil en circunstancias como esta, Sí. ¿no? Siempre necesitas a alguien medio cerca, ¿no? Sí. Y además luego te vas dando cuenta que hay muchas barreras, ¿no? Por ejemplo, aquí viene lo que haces. Y aquí vengo a entrarle más de lleno a lo que hago, ¿no? Yo me voy dando cuenta de las barreras. Fíjate que nos fuimos al año, en 93 nos fuimos a Estados Unidos, a San Diego, y en Estados Unidos tienes menos barreras que sí. enfrentar, ¿no? Es muy accesible, menos discriminación, ¿no? Entonces no lo viví o no, para mí no fue de impacto luego. De inmediato, sino ni siquiera regresando, 94, sino fue cuando entré a la universidad. De que, aquí ya hay una barrera física directa. Que no hay elevador, que no hay escalera, que tienen que cargar, ¿no? Y bueno, tendré un entorno favorable, tengo amigos, maestros que entienden, ajustes razonables, no, perfecto. Pero ahí lo empiezas a vivir. Y luego en la universidad, cuando hay una zona ahí que es como la cafetería, donde pues había 3 escaloncitos y a mí me chocaba que tuviera que pedirle a alguien, oye, ayúdame a bajar, ¿no? Cárgame claro. para bajar. Sí. Y entonces, pues sí puse, digamos, manifesté mi incomodidad, mi inconformidad y directo con el rector se quedó de a 4, ¿cómo? Pues no es accesible, pues no, hágalo accesible, y lo hicieron accesible. Pero yo les decía, es que no es tanto porque lo hagan por mí, pues, si es que es por los que tengamos esta situación. Claro, no soy el único. No soy el único, porque puede haber más personas que quieran venir a estudiar acá. Y la rampa fue como el detonante. Sí, y ahí unos amigos se sumaron y dijo, vamos a construir rampas en la Ciudad de México. Y órale. Y nos fuimos a construimos como 2,000 rampas en toda la Ciudad de México. Fue una etapa muy, muy feliz de mi vida. Sí, claro. Porque fíjate que lo que hacíamos era una ruta de rampas por una colonia determinada. Le hacíamos su ruta de acceso y luego convocábamos a la gente de la colonia para que nos ayudara a hacer visible la rampa, pintándola, sí, claro, sí. Etcétera. Y toda la colonia salía con su brocha. Qué padre. Y a pintar, y entonces luego involucramos a la gente, a la autoridad que en ese momento era delegación, y ellos ponían la pintura, nosotros a la gente, y se reunían 200 personas a pintar rampas en su colonia. Un fin de semana, un día que fuera, sí, un claro. día, en 2 horas no había más, vengo a pintar, no, pues ya no se acabó. Aquí no tenemos más rampas. Sí. ¿No? Oye, qué bien. ¿Cómo entraste a esta parte en la que estás ahora, Joaquín? En todo lo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Y en qué consiste todo eso? Porque ha de ser un mundo nuevo para mucha gente, ¿no? Más allá de que yo conozca el asunto en buena medida por ti, en fin, ¿no? Pues mira, me entero que hay una opción de trabajo en la Comisión Nacional. Yo mando currículum. Y ahí el presidente Luis Raúl con el primer visitador general me llaman, ¿no? me invitan, dialogan conmigo y entro a trabajar a la CNDH, ¿no? Sí.
yo te voy a ser sincero, cuando entro, yo tampoco me imaginaba de todo el trabajo que se tenía que hacer, sobre todo pensando en que tenías que generar una estructura de un mecanismo de monitoreo nacional, pero sobre todo tenías que darle visibilidad en el trabajo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Tenías que generar información. Híjole. Y entonces, teniendo muy poco, o sea, sí había cosas, sí había trabajo hecho, pero la idea era darle un mayor enfoque y sobre todo un mayor punch de presencia. Empiezo a trabajar el mecanismo. El mecanismo es un mecanismo que está estructurado por cada organismo público de derechos humanos, tiene un mecanismo de monitoreo. Es un mecanismo de monitoreo que juntos forman este gran mecanismo de monitoreo nacional en México, que lo que busca es ver cómo va la aplicación de los derechos de las personas con discapacidad. O sea, este mecanismo tiene que supervisar cómo va el derecho de la educación de las personas con discapacidad, cómo va el derecho a la salud de las personas con discapacidad. Y tiene que supervisar a quien lo lleva a cabo, que es quien lo aplica, que es las secretarías, las autoridades, las instancias de gobierno. Pero también tienes que ver la supervisión en el legislativo, en los congresos locales, cómo van las leyes, cómo va la armonización. ¿O qué leyes hacer? ¿Qué leyes hacer? ¿Qué iniciativas presentar? Pero es supervisarlo, ¿no? Tienes que ver si van a, por ejemplo, a tener una ley, por ejemplo, de educación federal, pues hay que estar presentes a ver si están cumpliendo con el tema de la educación que se propone, ¿no? Si cumplen con el derecho humano, si cumplen con lo que está armonizado en la convención, ¿no? Que es el tratado referente en México. Y con lo que México debe cumplir. Y con lo que México debe cumplir como Estado que firmó. Y que la Comisión, como ente de derechos humanos, que es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Sí, por ejemplo, esta es una información de accesibilidad y diseño universal que viene por un informe que acabamos de presentar. El 28 de agosto presentamos un informe especial sobre el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad, que es un tema muy amplio y que al hacer el informe, Javier, nos dimos cuenta de varias cosas. Uno, cómo está en la mente del colectivo nacional de la sociedad mexicana el concepto de accesibilidad. Claro. ¿No? ¿Cómo piensa? ¿Cómo se define la accesibilidad? En la gente, ¿no? Así nosotros. Y nos dimos cuenta que está muy limitado. Cuando tú le dices a una persona accesibilidad, lo primero que piensan es casi discapacidad, sillas de ruedas y la solución rampa. Esa es así se visibiliza, o sea, se conceptualiza la accesibilidad en México, en el colectivo, en la mente del colectivo de la sociedad mexicana, colectivo, ¿no? Y es limitado. Es muy limitado. La accesibilidad es en primer lugar un derecho, ¿no? Un derecho humano de todos nosotros, mío, tuyo, de todos los mexicanos. Sin importar quién y bajo qué condiciones esté. El acceso es un derecho humano de todos. Principalmente beneficiario es la persona con discapacidad, las personas con discapacidad. Pero también hablamos de otros grupos, ¿no? Están las personas con discapacidad, las personas mayores y las personas con enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, obesidad, hipertensión, diabetes, ¿no? Esos tres grupos nada más representan casi el 63% de la población mexicana. Son los principales beneficiarios de la accesibilidad, ¿no? de ejercer su derecho a la accesibilidad. Entonces, nos damos cuenta en este informe que es limitado como lo vemos en la sociedad mexicana, pero principalmente en las autoridades, en las instancias de gobierno. Entonces, lo que nos damos cuenta es que tenemos que presentar un informe que no sea diagnóstico, porque diagnósticos en México hay muchos. ¿Cuántas rampas hay? ¿Cuántos inmuebles hay? Eso hay mucho. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo es cómo vamos a gestionar la accesibilidad en México. ¿Cómo le vamos a hacer como país, como sociedad, como gobierno, como Estado? ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer para realmente ser un país accesible? Y entendiendo, Joaquín, que es largo de responder, pero ¿tenemos bases firmes en lo que estamos haciendo en función del informe que presentaste, etcétera? En algunos puntos sí, en otros partimos de cero. Este es el informe, ¿verdad? Este es el informe. Muy bien. ¿No?
Y esto es el trabajo, y lo que presentamos damos respuesta a esto. A esta pregunta que te digo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero darnos cuenta que la accesibilidad es un derecho. En segundo, que no es limitado a las personas con discapacidad, sino que tiene que ver con toda la sociedad, con todos los ciudadanos. Y en tercer lugar, tiene que ver una gestión para hacer responsables de a quién le corresponde qué, y entonces cuándo, cómo y dónde, ¿no? Y cuánto cuesta. Claro. Entonces todo esto representa, y en el informe lo dice, se concluye que se tiene que elaborar un programa, un plan o una estrategia, como le quieran llamar, nacional de accesibilidad, que ya lo habían dicho desde hace algunos años, pero no lo habían establecido en un documento. Ya sabíamos que teníamos que generar eso. ¿Qué traes ahí para irnos despidiendo, si no te importa? Este es el informe. Este es que se puede conseguir en la página de la CNDH, está el informe especial. Sale muy bien. Este es el primero, ¿no? Este es el informe de Joaquín, de la CNDH, Joaquín como parte de la CNDH, informe especial sobre el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad. ¿Y estos documentos? Y estos son ya, aparte este es Pero está bien porque ya está escrito. Sí, ya está ahí, ¿no? Esa es la convención, es un tratado que México signó desde el 2008, ratificó en 2008. Muy bien. Este es el que es muy importante. Esa es la directriz principal, la normativa principal para México. ¿Y estos? Y estas son guías, estos tampoco tenemos mucho, es una guía sobre la protección civil en emergencias para personas con discapacidad. Tenemos una norma 008 que está limitada, que no define bien cómo tiene que tratar o cómo tienen que las personas con discapacidad actuar en un momento de emergencia, ¿no? Entonces, yo te voy a concluir rápidamente. En lo de accesibilidad, Javier... Me voy a poner de pie mientras tú lo sigues contando para que nos saquemos una foto, mi querido Joaquín, como la vez pasada. En la accesibilidad, además de este informe, yo creo que lo más importante es que tiene que haber un autoridad principal del más alto nivel para que se lleve a cabo, ¿no? Porque si no, seguiremos trabajando sin resultados, que es lo que nos dimos cuenta. Todo es esporádico. Sí. Se han gastado varios millones, muchos millones, pero de manera esporádica y no hay cohesión. No hay cohesión. No hay un resultado que diga, se puede ver, ¿no? Y yo creo que si no lo toma al más alto nivel, si no encabeza al más alto nivel este programa, y yo sí creo que el presidente lo tiene que hacer, si no lo toma en serio, podemos pasar gastando millones y millones. Han gastado ahorita con un solo fondo, el FOTRADIS, más de 4,000 millones de pesos. ¿Y dónde estamos? ¿En el mismo lugar? Pues, ¿tú ves algo en el transporte, en algún ámbito? No. Gracias, Joaquín. Gracias, Siempre Javier. Es un gusto. Pásela bien, hasta la próxima. Adiós.